Y bien, como sabemos, en nuestro país existe la creencia de que las cabeceras de cuenca son intocables, que en ellas no se debe hacer minería porque son la fuente de todo el agua existente, etcétera. Hemos invitado a Manuel Delfín, que es un experto en geomática, que es una mezcla de geografía con informática, ¿no es cierto?, para que nos resuelva esta pregunta. ¿Es posible, gestionar el agua en las cabeceras de cuenca e incluso producir más agua? ¿Es posible la minería en las cabeceras de cuenca? A ver, Jaime, la respuesta es sí y no. La respuesta es sí, siempre y cuando el proyecto minero que se haga en la cabecera de cuenca pues tome en consideración todo el impacto que va a tener ese proyecto en la cuenca de escurrimiento, y que ese impacto pues no afecte las actividades agrícolas, el agua de consumo humano y todas las actividades que se hacen en esa cuenca. La gran mayoría de proyectos en el Perú, en Chile, en Canadá y en muchos otros países están situados en cabeceras de cuenca. No es posible cuando esos proyectos mineros tienen un impacto y un efecto dentro del agua de esa cuenca, que van a ser en un sentido de que ese uso de ese agua limite o quite el agua disponible para las otras actividades. No. Existen, digamos, muchos estudios, muchos proyectos realizados por especialistas, hidrólogos, geohidrólogos y muchos otros especialistas que demuestran que en una cuenca de escurrimiento, si se hace un balance hídrico y digamos que tenemos una mina en una zona en la cual podemos ver que el 20, el 30% del agua que hoy día escurre por esta cuenca se va a utilizar para la actividad minera, y eso no afectaría el uso del agua dentro de esa cuenca en la población actual y la proyectada, pues no hay ningún inconveniente. Pero si por otro lado vemos que el uso de ese agua sería mucho mayor y llegaría a dar un impacto importante en el uso de ese agua en el resto, pues sí, en ese caso no debería. Pero hay casos incluso en los que se puede generar más agua. Exactamente. Ahora, existen, digamos, en todos los proyectos toda una serie de estudios, de tomos de información técnica hechas por muchos especialistas, pero para el ciudadano común y corriente, para el agricultor que vive en esa zona, para la autoridad local, el gobierno regional, para ti, para mí, a veces esa información es muy difícil. No. Entonces, ¿qué te trae la geomática? La geomática te permite poder ver, visualizar geográficamente en un modelo de 3D, ¿no?, que vamos a poder ver y mostrar en la pantalla, cómo se puede ver una mina. A ver. Entonces, si podemos viajar en una mina, esto es una mina en un país en África, una gran mina de bauxita, donde tenemos pues que aquí se ha hecho ya una explotación, ¿no?, y los habitantes que están en la parte de abajo del pueblo pueden ir ellos diciendo, bueno, sí, esta es la explotación minera, esta explotación minera tiene en la parte superior toda una zona de trabajo donde el agua está escurriendo hacia el otro lado del cerro, y ese agua se lleva a tratar y se hace un proyecto de reforestación. Entonces, en este caso, ninguna parte del agua va a transcurrir o va a discurrir en la cuenca hacia el lado donde están las poblaciones y no tiene ningún, digamos, impacto negativo en este caso. Y aquí en la otra cima de la colina vemos algo un poco especial, ¿no? En un lado vemos la mina que está haciendo en operación y el otro lado vemos una parte plana en la punta de la colina. Eso ahí era una mina también, pero en este caso esa mina ha sido digamos, se ha trabajado toda la zona para reforestarla y poder recuperarla, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que a través del uso de este tipo de herramientas geográficas, de la geomática, que es esta mezcla de la geografía con la informática, podemos visualizar, podemos modelar un proyecto antes de realizarlo, para poder mostrarle al poblador que vive en esta zona, que conoce sus ríos, que conoce sus montañas, cuál va a ser el impacto que va a tener el proyecto. Y de esa manera dejarlo 100% claro. De acuerdo. Una persona que ya ha visto esto, que conoce la zona, que le van a decir, el agua que se va a tomar de este río va a escurrir por esta zona y no va a tener un efecto en la población, pues no hay problema. Por otro lado, ya conociendo este uso del agua, efectivamente lo que comentabas, se puede
programar, organizar mejor el uso del agua, poner en ciertos lugares pues pequeños reservorios para poder utilizar mejor el agua disponible a través de toda la estación donde hay agua para que sirva durante todo el año. Se pueden organizar y construir canales de irrigación que permitan llevar el agua a zonas donde hoy día no hay o que no tienen el agua todo el año. Entonces, a través del uso de la geomática podemos potenciar muchísimo los grandes recursos y el gran potencial que puede tener una. ¿No has aplicado la geomática a Caso Conga? Tenemos con una de las empresas aliadas y con la que trabajamos, que es Prodesmin, tenemos ya toda una serie de información bastante completa sobre el proyecto. No hemos desarrollado un modelo 3D todavía, pero muy fácilmente se podría también, digamos, la tecnología hoy día no es un reto para poder desarrollar un modelo de este tipo, ¿no? Y ahí lo interesante nuevamente es que las personas que no tienen conocimientos técnicos, que no van a ir a leerse tomos y tomos de estudios, van a poder ver y visualizar el modelo de cómo va a ser la mina antes de que se construya. Claro. Y una vez que uno lo ve, pues ya no va a haber desinformación o espacios para especulación sobre qué se va a hacer o cómo no se va a hacer. No. Y esto sirve para la planificación, obviamente, para la ejecución de los proyectos y también para el seguimiento de los proyectos. De acuerdo. En resumen, sí es posible hacer minería en cabeceras de cuenca, incluso esta minería puede generar hasta más agua y mejor tratamiento del agua, se puede gestionar el agua. Y también puede ser que haya proyectos que son inviables. Definitivamente, definitivamente. Y no hay nada mejor que verlo específicamente. Brevemente te comento que en los últimos años... ¿No tienes un pronunciamiento sobre el caso de Conga? Sobre el caso de Conga tendríamos que verlo en un modelo 3D para poder ver cuál es el impacto y poder mostrárselo a la gente, ¿no? Ya, vamos a tratar de hacer eso pues entonces en los próximos días o semanas, no sé. Con todo gusto. Ya, correcto. No sé si hay algo más que agregar sobre todo esto. No, simplemente comentarte que hace unos años tuvimos la suerte de hacer varios viajes al norte de Quebec y de Ontario, en Canadá, que es donde estudié y trabajé, y llevando grupos de empresarios mineros peruanos y autoridades, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, del Colegio de Ingenieros del Capítulo de Minas, el presidente, para que vean estos modelos de convivencia armónica entre la población, la agricultura y las empresas mineras, con comunidades autóctonas, en los cuales, gracias a estos modelos, hay una convivencia muy armoniosa y no hay ningún conflicto y se llevan muy bien las actividades en el tiempo, ¿no? Perfecto. ¿Y en qué consiste el secreto de esos modelos de convivencia? En poder visualizar las problemáticas y poder tomar decisiones sobre algo que estamos viendo, de acuerdo, que facilita mucho la concertación, la comunicación entre las personas. De acuerdo. Muy bien, pues ojalá que así se haga en este caso. Muchísimas gracias a Manuel Delfín, experto en geomática. Un gusto. Vamos a una pausa y regresamos.